Bien, sean bienvenidos una vez más a este su canal expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo en esta ocasión una nueva entrega del comentario de la Parashat Tashavua o de la Parashat de la semana, que lleva por título la Parashat Tezav, cuyo comentario he titulado Un servicio de humildad. En la sección de la Biblia hebraica estugartensia, esta parshat corresponde a dos capítulos, el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 del Sefer Vayikra. En la versión Reina Valera, en versiones occidentales, especialmente la Reina Valera del 60, esta parcha iniciaría en el capítulo 6. Hay una diferencia y un desajuste en el orden de los capítulos. Sería en el capítulo 6, verso 9, en la versión Reina Valera. Pero en la Biblia hebrea, capítulo 6, y en la edición, por ejemplo, una versión judía que recomiendo, esta edición de Casa Publicadora Mexicana llamada Edición Katz, esta parshat inicia el capítulo 6, Pasuk 1 hasta el capítulo 8, versículo o Pasuk número 36. Así que son tres capítulos que esta parsha toca comentar, pero como de costumbre, este servidor no le gusta hacer comentarios exhaustivos generales, sino, digamos, profundizar en un pequeño tópico. Me siento, no sé, estoy acostumbrado a ser así, eh, me siento más cómodo, me siento mucho mejor así de exponer la escritura. Bueno, para dar inicio entonces, vamos a remitirnos al al pasuk número 1 y 2, que dice de la siguiente manera, ¿no? En realidad, esta sección, si uno analiza la Biblia hebrea está estructurado por lo que se conoce como parshiyot. Parshiyot es una perícopa, un bloque narrativo, un bloque temático, que para nosotros los occidentales vendría siendo como una especie de capítulos. Por tanto, en esta sección, lo que subdivide la Parshat de Sav y la Parshat anterior que se estudió, que era la Parshat Vayikra, en realidad no es tanto una Parshiyat lo que divide, sino una Setumá. Una Estumot, recuerden que la narrativa bíblica tiene un punto y aparte y un punto y seguido. Los puntos y seguidos se le llama una Parshiyat cerrada, ¿ok? Por lo tanto, viene a ser la función de un punto y seguido, es decir, una subdivisión del tema. Mientras que una Parshiyat abierta o una Petujá se le conoce como un punto y aparte, es decir, culmina un tema y abre, por eso una petuja abierta, porque abre, inicia una nueva temática. Ahora, en este caso, en esta parshat, se inicia con un famoso dibur. Un dibur es una porción temática, pero que inicia con esta frase introductoria que dice, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. ¿Ok? Como vemos aquí esta expresión, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Por tanto, de esa manera se introduce el capítulo 6 y esto es lo que se conoce como un dibur dentro de, digamos, la lectura judía o específicamente la lectura rabínica del texto hebreo. Ahora, este dibur, que al mismo tiempo es una parshiyá cerrada, una setumá, inicia con esta palabra que es el nombre de la parshat de esta semana, que es la expresión tezav. Tezav et Aarón, esto que está en rojo rojito, así se escribe tezav. Y esta palabra significa manda, significa ordena. Por eso dice tezav et Aarón o Aharón. Beet Vanav Lemor, es decir, manda, ordena, encomienda
a Aarón y a sus hijos diciendo. Ahora, la palabra tesav, que significa encargar, ordenar, mandar, en realidad es una instrucción a seguir, y que esta encomienda, esta orden o este mandato debe realizarse con el mayor entusiasmo y con la mayor alegría. Es decir, esta expresión tesav anima, motiva al que recibe la mitzvah, a quien recibe el mandamiento, a quien recibe el precepto, de llevar a cabo la tarea con el mayor entusiasmo, con el mayor fuego y con la mayor pasión. Eso es lo que implica esta expresión tesav. Así que a lo que se le iba a encargar ahora a Aarón y a sus hijos, ellos debían llevarlo a cabo con el mayor tesón, con el mayor esmero, con el mayor entusiasmo. Ahora, en la parshat anterior, estuvimos comentando en los primeros 5 capítulos del libro de Levíticos, del Sefer Vayikra, el Eterno habla a los hijos de Israel, pero a partir de esta porción, de esta parshat Tesaf, ahora el Eterno no habla a Moshe para los hijos de Israel, sino que habla a Moshe, pero para los sacerdotes, es decir, para Aarón y para sus hijos. En este caso, por eso que el libro de Levíticos dentro de la tradición judía antigua se le denominaba, aparte de llamarlo Vayikra, Sefer Vayikra, se le llama Torah HaKohanim, que quiere decir la Torah de los sacerdotes. Por eso que en el griego se tradujo como Levíticos, porque esto es una guía el libro de Levítico es una guía de procedimientos para los sacerdotes. En este caso, el Eterno entonces habla en esta parshat a los sacerdotes. Pero podemos nosotros extraer una lección, ¿ok? Una lección, una instrucción para nosotros que vivimos en estos últimos tiempos. Ahora bien, ¿cuál es entonces el encargo que el Eterno le entrega por medio de Moshe? Le entrega a su hermano Aarón y a sus sobrinos, en este caso a los hijos de Aarón. Dice, noten, inmediatamente, ¿qué viene a hablar? Viene a hablar sobre el holocausto. Dice, el holocausto arderá sobre el fuego del altar de la noche a la mañana. En este caso está hablando específicamente, recuerden que en esa época se ofrecía, de acuerdo a Éxodo capítulo 29, si uno se remite a Éxodo 29, 38, 39, se habla de un holocausto comunitario que llevaba a cabo, un holocausto que se ofrece por el pueblo. Era comunitario, se ofrecía en la mañana y se ofrecía al atardecer. En la mañana y en el atardecer, 2 holocaustos. En este caso está hablando del holocausto del atardecer. Dice, arderá sobre el fuego del altar de la noche a la mañana, es decir, del atardecer a la mañana. Y el fuego del altar arderá sin apagarse. ¿Y cómo era posible eso? Porque cómo se hacía, por ejemplo, cuando se transportaban los muebles, es interesante, ¿no? ¿Cómo evitar apagar el fuego si el mueble del altar, cuando el pueblo peregrinaba, tenía que transportar? Entonces, ¿cómo cumplir en este caso, esta mitzvah de no apagar el fuego del altar y que éste se mantenga? Entonces, bueno, es un tema interesante, pero bueno, no voy a ahondar en esa dirección. Sin embargo, en el tema donde yo me quiero ocupar es en el siguiente. Aquí está la instrucción al sacerdote. La expresión tesav, encarga, manda, ordena a Aarón y a sus hijos. En este caso, ellos los que fungen, en este caso como sacerdotes. Dice, el sacerdote vistiéndose, al cohen, vistiéndose un calzón de lino, o sea, un pantalón de lino y una camisa también de lino. ¿Qué debía hacer el sacerdote?
aparte de el elevado, recuerden que el sacerdocio era prácticamente el grupo de mayor jerarquía dentro de la nación hebrea. Dentro de la comunidad hebrea, el sacerdote tenía una categoría más elevada debido a lo sagrado de su función. Pero lo interesante es que este sacerdote, vistiéndose de lino, con vestiduras de lino, era el encargado a su vez, aparte de ofrecer los sacrificios, aparte de, en este caso, Aarón, que tenía la tarea de encender la menorá, ¿ok? De ofrecer y comer los panes de los semblantes o de los rostros, llamados panes de la proposición o de la presencia. De encender el altar, de colocar los carbones encendidos en el altar de incienso o el altar del saumerio. Aparte de eso, el sacerdote era el encargado de retirar del altar la ceniza que deja el fuego al consumir el holocausto y la dejará junto al altar. Es decir, que cada mañana, el sacerdote, un sacerdote, mejor dicho, debía retirar las cenizas del holocausto que durante la noche fue consumido. Wow, esto es espectacular. Y de aquí quiero, digamos, ilustrar de cómo la sabiduría judía considera en este caso aquellos oficios humildes, como por ejemplo hacer la limpieza y sacar la basura. Permítanme hacer una ilustración o contar en este caso una parábola, ¿no? Una historia. Escuché de un rabino mesiánico contar la historia de un rabino de cierta comunidad, que, bueno, un joven rabino, que recibió la semijá, en este caso la imposición de las manos, que lo ordena para rabino, fue nombrado, es llamado pues a servir en una determinada comunidad, bueno, iniciándose en su ministerio como rabino. Pero en el momento en que este joven talentoso y destacado rabino es llamado al servicio de la comunidad para tal función, él tenía por costumbre sacar la basura de la casa, pero a partir de que fue nombrado rabino de esa determinada comunidad, el hombre decidió no realizar más esa tarea, ya que el hombre había sido destinado ahora para un elevado cargo y pues no sería bien visto, según él, según la concepción de él, no sería bien visto de que un rabino lo vieran sacando la basura de la casa. Así que él se niega a sacar la basura de la casa y por lo tanto le delega él esa función a su esposa, a la cual también su esposa se resiste, porque ¿cómo es posible de que tú venías haciendo esa tarea, le reclama a la esposa, tú venías haciendo esa tarea y ahora solo porque ya te llamaron rabino o porque ya te asignaron una función en la comunidad, un cargo importante, entonces tú tienes, pues, por así decirlo, las ínfulas de que tú no puedes sacar la basura de la casa. Y eso trajo discordia, trajo pleito, trajo roces en la pareja, que pues había pues una negativa de ambas partes, ¿no? Así que el joven rabino decidió hablar con su mentor, un rabino de edad, un rabino de barba, un rabino de amplia experiencia y un hombre muy sabio, un hombre eminente, venerado por su sabiduría y venerado por su piedad. Va a comentarle al rabino su situación y le explica, pues, mire, rabino, yo he sido nombrado pues para esta función y pues yo no quiero, no considero correcto sacar la basura de la casa y yo necesito, rabino, que usted pueda hablar con mi esposa, que ella entienda pues la función importante que ahora ocupo y pues
yo no quiero, pues no creo que sea bien visto que un rabino saque la basura de la casa. Entonces, el rabino le dice, bueno, yo quiero ir a tu casa y vamos a hacerlo un Shabbat. Así que organizaron la fecha en el que un sábado el rabino, mentor de este joven rabino, iría a su casa para pues tratar el asunto. Así que bueno, llegó el día, habían hecho los preparativos, la familia, la esposa estuvo de acuerdo que el rabino los visitara para hablar con ellos. Así que bueno, hicieron como es costumbre dentro de la comunidad judía hacer el Kabbalah Shabbat, la recepción del Shabbat que se hace con platos especiales para ese momento a través de un pan especial conocido como el pan halá, con vino. O sea, el Shabbat se recibe con vino, con un pan especial, con el halá, se recibe con una cena especial, donde hay algunos platos, algunas recetas muy propicias para la ocasión, también algunos postres, así que tuvieron sus cenas, tuvieron sus respectivas tefilot o esas respectivas tejilot, alabanzas, oraciones, bendiciones, verajot, así que bueno, y compartiendo, estudiaron un poco, comentaron un poco sobre la parashá de la semana, disfrutaron pues de la rica comida, del delicioso plato de la cena de Shabbat, de la Seudat HaShabbat, así que ya el rabino pues estando con los nervios nerviosos, el joven pues veía que el rabino no tomaba iniciativa de hablar con su esposa hasta que en un momento dado ya luego, cuando ya el rabino ya había pronunciado el Birkat Hamazon, que prácticamente es la bendición final, ya para dar gracias al Eterno, cumpliendo aquella mitzvah de la Torá que dice que comerás, te saciarás y bendecirás al Eterno. Es decir, porque en la tradición hebrea se bendice al Eterno después de haber comido, y es una mitzvah de la Torá. Entonces, ya realizando el rabino el Birkat Hamazon, entonces finalmente el rabino le increpa en un momento cuando ya su esposa recoge los platos, que estás comenzando ya a recoger la mesa, ¿no? Entonces, rabino, ¿cuándo va a hablar con mi esposa, ¿no? Le dice, ya, espera un momento. Entonces, justamente ya antes, cuando el rabino se está despidiendo, ya para salir, ya para irse, entonces el rabino le dice a la esposa de este joven rabino, de su discípulo, le dice, mire, su esposo me comentó que habían tenido ciertas dificultades en el hogar porque su esposo, pues, siendo de que ha sido nombrado, pues, como rabino de la comunidad de la cual él está a cargo, se ha negado, pues, a sacar la basura de la casa y eso ha traído roces y problemas entre ustedes. Y yo para darle solución a esa situación, yo les propongo a ustedes de que yo venga, ¿ok? Todas las mañanas, imagínense, que yo venga todas las mañanas para retirar la basura de la casa y así pues eso les permita a ustedes tener Shalom Bait, es decir, paz en el hogar. Yo estoy dispuesto a colaborar con su tranquilidad y pues estoy dispuesto a ofrecer este servicio por el bienestar de su hogar, de venir todos los días para sacar la basura. La esposa pues se queda pues sorprendida ante la iniciativa del rabino y por supuesto su joven discípulo queda totalmente avergonzado porque precisamente su mentor, un rabino de fama, un rabino de trayectoria, un hombre tan venerado por su sabiduría y por su piedad, un hombre eminente, venga a realizar el trabajo por ese trabajo de sacar la basura por su familia. Ahora, esto que hace el rabino es una parábola y una ilustración precisamente, emulando a aquellos sacerdotes que realizaban este trabajo de limpiar el altar, recoger las cenizas para luego, en este caso, sacarla.
Así que este rabino, el joven rabino ignoraba esto, pero este rabino sabio conocía este principio basado en la Torá. El sacerdote, quien tenía precisamente la mayor, la función más elevada de la comunidad y una función que era sagrada, tenía la tarea de precisamente eliminar, sacar, retirar la ceniza del altar de la víctima que había sido quemada toda como una ofrenda, precisamente una ofrenda quemada, una ofrenda elevada al Señor. Así que todos los días el sacerdote realizaba con entusiasmo, nos cuenta la Mishnah que en el periodo del segundo templo, nos cuenta la Mishnah que los jóvenes que estaban formándose, recuerden que el periodo de formación de un sacerdote era entre los 25 a 30 años. En ese periodo de tiempo, los jóvenes sacerdotes, los descendientes de Aarón, que estaban allí pues aprendiendo de los mayores para ejercer sus funciones sagradas, los jóvenes tenían como tarea de cada mañana, hacían competencias, corrían en la rampa del altar, porque el altar tiene una rampa aproximadamente en el periodo del segundo templo, era aproximadamente de hasta de 15 metros de altura. Así que los jóvenes corrían, competían por llegar primero para que, pues, quien llegaba primero tenía el honor de poder llevar a cabo este precepto, de llevar a cabo esta mitzvah, de retirar la ceniza en este caso del altar, y muchos jóvenes incluso se caían en las rampas y sufrían fracturas, ¿no? Pero, o sea, lo hacían con entusiasmo, con alegría, llevar a cabo esta práctica. Y esto es una lección que contraría totalmente el espíritu de Occidente, porque en el espíritu de Occidente se promueve, se le da peso, se le da preponderancia. Por ejemplo, en un restaurante no se le da preponderancia a quien hace la limpieza, quien lava los platos, quien limpia la mesa, quien limpia el trapea, como decimos en Venezuela, trapea el piso. Ese tipo de función no es muy preponderante. Quien tiene la preponderancia en un restaurante es el chef, ¿ok? Es el chef. Pero tanto el trabajo del chef como el de la limpieza, ambos son importantes, porque un lugar, o sea, ¿de qué sirve que el chef cumpla con su función y no hay quien limpie o quien haga la limpieza en el restaurante? Igualmente en la sociedad, quienes recolectan la basura, ¿ok? Quienes recolectan la basura o en una empresa, quien realiza el trabajo de limpieza, la limpieza es un trabajo sumamente importante, pero que lamentablemente desde la cosmovisión, según la escala de valores del espíritu occidental, eso es un trabajo prácticamente un trabajo de bajo perfil. Es decir, no es de gran relevancia porque quienes realizan esas funciones se les asigna un salario mínimo o a veces menos del mínimo. Es decir, no se le da, digamos, no se le valora, no se aprecia el esfuerzo quien realiza, en este caso, esta función, sea en una determinada población, sea en una institución o sea en una empresa o en cualquier lugar donde se requiera este tipo de servicio. Entonces, este tipo de trabajo pues no es muy bien remunerado. Entonces, quien tenga a lo mejor la función que en Occidente es muy reconocida como ser médico, ser abogado, ser ingeniero, cuando se le pregunta, mira, ¿qué es lo que tú eres o qué haces tú, qué función cumples, qué actividad realizas? No, quienes tienen este tipo de funciones, pues no, yo soy cantante o yo soy abogado, soy médico, pero en cambio quien realiza estos trabajos humildes, pues tiene que lamentablemente, por la baja estima en que se tiene este tipo de servicio, entonces tiene que bajar la cabeza o agacharse los hombros, pues en decir y a voz baja, de decir ya no a gañote, sino a voz baja, pues sencillamente soy el que lava los platos en el restaurante o soy el que sencillamente el que barre o limpia la basura en una determinada empresa.
Pero aquí en la Torá vemos todo lo contrario. Quien no se le asignaba esta función de retirar las cenizas del altar a alguien específico para ello, sino que el mismo sacerdote, el Cohen Mashiach, el sacerdote ungido, quien tenía el óleo santo, quien tenía la santa unción para su elevado oficio, era el encargado de retirar las cenizas, en pocas palabras, de hacer la limpieza del altar. Y no solamente eso, lo hacía vestido de lino fino. Es como que alguien bien empartolado, con corbatín o con corbata, ¿ok? Alguien con un traje de gala viniera y realizara el servicio de limpiar la mesa o de retirar o de lavar, en este caso, los platos. Pues el sacerdote realizaba esta función vestido de lino fino, o sea, utilizando vestiduras santas, vestiduras sagradas para tal función. Así que vemos a la luz de la Torá un principio extraordinario que es el principio de la humildad. En la tradición judía se valora el trabajo humilde. Se valora el trabajo humilde debido a la importancia que éste tiene. Es tan importante ofrendar al Señor la víctima para el holocausto, como también es muy importante quien ofrece el holocausto, quien lleva a cabo el servicio del holocausto, y también es muy importante poder retirar las cenizas del altar y hacer su respectivo mantenimiento, el respectivo mantenimiento de este. Y esto lo hacía nada más y nada menos que la familia ministerial. No lo realizaba ningún común del pueblo, lo realizaba en este caso la familia ministerial, lo realizaba un Cohen, un sacerdote. Ahora bien, en cuanto al precepto que nos llama la atención allí, de que no se debía apagar el fuego del altar, no sé, no tengo información, este servidor no maneja información de cómo en los días de Moshe esto pudo ser, pero sí tenemos información de la tradición del Talmud, ¿ok? De la tradición oral, de que en el periodo del segundo templo, es decir, el templo que fue construido por Zorobabel y posteriormente con las reformas o remodelaciones que le hizo Herodes, conocido posteriormente como el templo de Herodes, se dice que ese altar tenía unas medidas alrededor de, solamente hablando de la plataforma, la plataforma tenía una medida aproximadamente de 16 por 16 metros, digamos 16 por 16, es decir, 16 metros de largo por 16 metros de ancho. Por lo tanto, eso te da una medida de 256 metros al cuadrado. Y si uno consulta las medidas de una cancha de básquetbol, ¿ok? O de baloncesto, la medida de una cancha de básquetbol es 16 de ancho por 19 de largo, que en metros cuadrados te da un total de 304 metros al cuadrado. Por lo tanto, nada más la plataforma del altar del holocausto tenía casi el tamaño de una cancha de básquetbol. Pero la tradición judía nos cuenta de que en ese altar había tres fuegos. Un fuego que no se apagaba, y era el fuego que alimentaba el resto de los dos fuegos, donde en uno de ellos se consumían las víctimas, los animales que allí se ofrecían, las ofrendas que allí se ofrecían, ¿ok? Y el otro fuego era donde estaban los carbones encendidos que se utilizaba precisamente para el uso del saumerio, en este caso. Así que había un fuego permanente que no se consumía y que alimentaba el resto de los otros dos fuegos, que en total hacía el número de tres,
pues bueno, el tamaño de ese altar, pues permitía esa versatilidad, por así decirlo, en los diferentes servicios que los sacerdotes, en este caso, llevaban a cabo. Así que esto es lo que la tradición oral judía nos comenta respecto al altar. Y este altar, por supuesto, tiene, por así decirlo, una rampa. Ahora, aquí también vemos en esta sección, en esta estumot y en este dibur, una yuxtaposición. Una yuxtaposición es que la Torá viene hablando de un tema y ese tema queda interrumpido y se abre un nuevo tema. Pero ambos temas, aunque difieren de contenido, sin embargo, nos dan una enseñanza o una lección. Bueno, resulta ser que introduciendo esta Parshat Tesav que le manda a Aarón, ¿ok? Que no debe cesar el fuego del altar del holocausto, ¿ok? Que el altar que en el, digamos, el holocausto que se ofrezca en ese altar, el fuego no debía apagarse. Y precisamente le da el encargo al sacerdote de retirar las cenizas del altar, precepto que en la tradición judía se llama mitzvah hadeshen, el precepto de la ceniza, ¿no? Cuyo encargo era nada más del Cohen Gadol, o en este caso de los Kohanim, de los sacerdotes. Pero anteriormente, la Parshat viene hablando de otra setuma que tiene que ver con el Asham, el sacrificio de restitución, o conocido como sacrificio por la culpa, que era el sacrificio que se ofrecía cuando una persona había robado, había cometido fraude y hacía una restitución. Entonces, esa restitución, ese asham, está yuxtapuesto con la sección del holocausto. Así que la tradición judía, notando esta interesante juxtaposición, citan un pasuk que concilia tanto la mitzvah sobre el asham, que es el sacrificio de restitución cuando se ha cometido fraude, y se juxtapone al precepto del holocausto. Y dice Isaías 61:8 lo siguiente, dice, porque yo soy el Eterno, ki ani Adonai, ohev mishpat, yo soy, ¿ok? El Señor, el que ama o el que está amando el derecho, ama el mishpat. ¿Qué es el mishpat? El debido proceso. ¿Ok? El mishpat es el debido procedimiento. Si tú robaste, si tú defraudaste, tú debes, de acuerdo a la Torah, restituir lo que robaste o el daño que realizaste. Eso debe ser reparado. Ese es el mishpat, ese es el debido proceso. El Eterno ama el mishpat, que se restituya, que se devuelva lo robado, y se restituya, reintegre lo dañado. Luego dice, Shone Gezel Beolah, que quiere decir, y el que aborrece el robo por un holocausto. O sea, aunque la gente robe con la intención de llevar eso que roba como ofrenda al Señor, eso está prohibido. ¿Ok? Eso está prohibido, eso es abominación para el Eterno. El Eterno repudia eso. Que tú robes y que de lo robado tú lleves de eso una ofrenda al Eterno. El Eterno repudia eso. Yo amo el mishpat, yo amo el debido proceso, el debido procedimiento. Lo que robaste debe devolver. Y odio precisamente al que roba, aunque sea por un holocausto. Aquí está entonces la juxtaposición que encontramos en esta parsha, por lo menos en estos tres primeros pasukim de la parsha Tesav. Ahora bien, aprendemos también de esta mitzvah Hadeshem una lección importante que también emuló el maestro, pues el maestro, nuestro Adoneinu, o en este caso Adoneinu, Yeshua HaMashiach, emulaba este principio del servicio, de la humildad, como lo hacían los sacerdotes en el templo. De acuerdo al relato
según Yohanan, en el capítulo 13, pasuk 3 al 5, se nos dice, sabía Yeshua que Abba había puesto todas las cosas bajo su dominio. ¿Okay? Sabía Yeshua que Abba había puesto todas las cosas bajo su dominio, bajo su autoridad. ¿Okay? Bajo su exousia, como diría en el texto griego, bajo su autoridad. Todas las cosas estaban bajo su autoridad. Abba las había puesto bajo su autoridad. Y que había salido de Elohim, había salido de Dios. Es decir, Yeshua no tuvo o no tiene un origen humano. O sea, no como todos nosotros los mortales venimos precisamente de la unión de un hombre y de una mujer, ¿ok? Pero en este caso Yeshua no fue producto de una unión común de un hombre y una mujer. Sabemos, de acuerdo a la tradición bíblica, especialmente según la tradición mateana y lucana, Yeshua fue concebido directamente del Ruach HaKodesh. Entonces, por eso dice que había salido de Elohim y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, estaba en una cena de Pesaj, dice, una cena de Pascual, se ató una toalla a la cintura, servicio que a él no le correspondía, ¿ok? Esto lo realizaba otro, alguien asignado para esta función. Así que él, quien estaba dirigiendo el ceder de Pesa, dice, echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Y noten ahora el principio. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman rabí, me llaman maestro y me llaman Adón, me llaman Señor y dicen bien, porque lo soy. O sea, Yeshua estaba consciente de su postura, quién era él, de su identidad. Era maestro y era el Señor, porque Abba le había puesto todas las cosas bajo su autoridad y bajo su dominio. Y así los discípulos lo reconocían. Ustedes me llaman maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Adón y el Rabí de ustedes, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, función que al maestro, al que dirige el ceder, no le corresponde, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, noten, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, más que su Adón, más que su Señor, y ningún mensajero es más que aquel que lo envió. Así que bueno, mi hermano, aquí podemos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, aquí podemos entonces ver emulado en la experiencia de Yeshua con sus talmidim, con sus discípulos, este servicio de humildad. Este servicio de humildad del lavado de pies, que no solamente se lavaba los pies, también se lavaba las manos, a este rito se le llama Tevilah HaKohen, la purificación del sacerdote, justamente. Así que Yeshua, siendo el maestro y el rabí, quien lleva a cabo este acto humilde de purificación, aquí Yeshua estaba emulando precisamente lo que la Torá en este caso realizaba. Así como el sacerdote, un ungido, quien llevaba a cabo el oficio humilde de retirar las cenizas del altar, ahora podemos ver a aquel que tiene autoridad en los cielos y en la tierra, sobre todas las cosas, llevar a cabo este servicio a sus discípulos de nada más y nada menos que lavarles los pies. Así que ese ejemplo es el que nosotros debemos copiar y debemos en este caso seguir. Para culminar, en una yeshiva de Rusia, en cierta ocasión de la historia, a los jóvenes estudiantes en esta yeshiva se tenía por costumbre que
a los jóvenes y a los estudiantes más talentosos, a los más destacados, eruditos en Talmud, en Gemara y en Torá, se les premiaba precisamente dándole la oportunidad de lavar los baños de la yeshiva. Y los jóvenes se esmeraban por estudiar duro para tener el privilegio de lavar los baños. Porque de esa manera ellos estaban emulando a aquellos jóvenes sacerdotes que corrían sobre aquella rampa, ¿ok? Para llegar primero y poder tener el honor de retirar las cenizas del altar, de realizar la manutención, por así decirlo, del altar. Aquí en Occidente, ese espíritu no es, eso es contradictorio, es contraproducente. O sea, ¿cómo es posible que a estos jóvenes que prácticamente se queman las neuronas, ¿ok? Aunque las neuronas no se queman en realidad, pero estos jóvenes que estudian duro, en vez de recompensarle un viaje por Europa, por Francia, conocer la Torre Eiffel o llevar a las pirámides de Egipto, o por lo menos un viaje a Israel, ¿no? El premio era limpiar, en este caso, los baños, y ellos se esforzaban para tener ese honor porque era visto por estos estudiantes, por estos talentosos muchachos, como digamos, el más alto honor que se le ha conferido, porque de esa manera ellos están emulando a esos antiguos sacerdotes. Así que este es el ejemplo que Yeshua nos dio, y ese es el ejemplo que estamos llamados a seguir. Así que no consideremos el trabajo humilde como un trabajo inferior, al contrario. Aquellos que hemos sido llamados a ser santo como el Señor es santo, también en esa misma función sagrada estamos llamados a hacer el servicio de humildad. Si queremos ser el mayor entre nosotros, los hermanos, entonces tenemos que convertirnos en siervos de todos. Y quiera que esto sea así, hasta que el Mesías pueda venir pronto y esto pueda ser llevado a cabo en nuestros días. Y digamos, amén.